¿Cómo están todos ustedes? De nuevo, Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a seguir con esos grandes héroes de la invención, o más bien del descubrimiento. En este momento pues tomaremos a Tomás Alva Edison, el esforzado gestor de una avalancha de inventos útiles. Los Estados Unidos eran allá por el año 1840 un país completamente desmantelado y sin pasado. Su conformación cultural y nacional era tan heterogénea que no tenía, como Europa, un legado que defender. Sus razas, regiones y partidos estaban tan divididos y hostilmente enfrentados y se comunicaban tan poco que se podía afirmar que lo único que los unía era la mutua incomodidad de tener que vivir, estorbándose en un mismo territorio, y hasta su propia revolución, en otro sentido enorme, había sido en el aspecto militar tan simple, tan poco heroica, que no existía ese fuerte nexo que inevitablemente producen las epopeyas sangrientas. Pero era también un mundo sin fronteras, y esto en todos, absolutamente todos los sentidos. Estados Unidos era pues un territorio sin conquistar, al alcance de la voluntad férrea de los pioneros, una amplia democracia, sin aparentes cortopistas de opinión, y carente de ejército y policía permanente, y una industria poderosa, gigantesca como el mismo país en donde actuaba. Por eso se consideraba que en los Estados Unidos podía suceder cualquier cosa. El pobre todavía volverse rico lo quería, el malo quería volverse bueno, el enfermo sano. Lo único al parecer imposible era que el negro se transformara en blanco. Producto de este crecimiento optimista, nervioso y frenético, y a la vez uno de los que más contribuyó a él, una especie de mago moderno que hizo de lo asombroso algo cotidiano, fue Tomás Alva Edison. Tradicionalmente se ha dicho en los medios religiosos que una realización privativa e indelegable que Dios fue la creación de la luz y de las cosas animadas. Por lo tanto se debe adivinar el asombro general cuando un joven talentoso puso al alcance de todos la facultad de iluminar y hacer hablar a la materia. Tomás Alva Edison nació en Milán, un pueblito de Ohio, el 11 de febrero de 1847. Según parece, el niño era un poco tonto y bastante insoportable, por lo cual fue expulsado de la escuela. Por esto su madre se encargaría de educarlo. A los 12 años, Edison se dedicó a vender periódicos en un tren, en el cual, entre tanto, instalaba un laboratorio juvenil en uno de los vagones. Al caer en la cuenta de que ahondar en los misterios del telégrafo, en ese entonces recién inventado, era útil y ante todo más rentable, y cambia de profesión. La rutina del telegrafista, pasado el primer instante de sorpresa, era terriblemente monótona, sin embargo, más por necesidad que por vocación. Edison siguió en su empleo durante varios años, por cierto, con bastante negligencia. De todos modos, fue durante este periodo cuando se cultivó y escudriñó los secretos de la ciencia. En 1869, saturado ya por el telégrafo, viajó a New York en búsqueda de nuevos horizontes, donde pasó 3 días de física hambre. Por casualidad, en la bolsa de Nueva York, el aparato general que transmitía despachos a todas las líneas se estropeó, y como Edison pudo arreglarlo, la bolsa decidió darle empleo. Y desde entonces su vida fue una cadena ininterrumpible de éxitos, pues su inventiva le proporcionó por fin entradas bastante considerables, con las cuales pudo independizarse.
Creó entonces su famoso laboratorio en Nueva York. De entre sus 1500 patentes, debemos destacar el invento de la bombilla eléctrica, del fonógrafo, del megáfono y de importantes variantes de motores y dínamos, así como la mejora sustancial del telégrafo y aún el teléfono, y sus avances en la que respecta al descubrimiento del cine. Casado con una de sus obreras, enviudó y volvió a contraer matrimonio. Su vida doméstica fue estable y en líneas generales feliz. Murió rodeado de gloria, honores y dinero el 18 de octubre de 1831. Nace en 1847, nace y muere en 1931. El gran genio, Thomas Alva Edison, era, digámoslo sin sutilezas, un chiquillo insoportable. Vivía importunando a los mayores con sus preguntas simplonas y sus travesuras absurdas. En la escuela ocupaba siempre el último banco, ante todo preocupado por realizar una manera audaz de monerías. En fin, se trataba del modelo que bien pudiera haber justificado a Herodes. No obstante, su aparente tontería hay que endilgársela, ante todo a un sistema educativo estúpido y muy rutinario, cuyo único comentario acerca de uno de los más grandes inventores de la historia fue el siguiente: tiene la cabeza hueca. Si bien la evaluación poco feliz que hizo de Tomás su maestro lo alejó para siempre de la escuela, de los estudios formales, y es absolutamente falsa aquella leyenda del Edison autodidacta, del self-made man, hombre hecho por sí mismo. Todo lo contrario, pasó a un régimen más comprensivo y quizá más estricto, en el de su madre, quien sabía que la mente de su hijo estaba bien llena, aunque no fuera más que de pajarillos fantásticos. Imaginativa y culta, ella supo iniciar al joven Edison en el mundo de la cultura, de los libros. Estudiar no era para el niño una tediosa tarea, sino un fecundo juego. Algo que produce verdadero estupor es que el sabio por excelencia, ese hombre Dios, privilegiado que saca como por arte de magia nuevos artefactos de su cabeza, sea en tantos casos verdaderamente torpe para las matemáticas. Este era precisamente el problema de Alva Edison. Los números le eran incomprensibles. Las cifras, sumas, multiplicaciones y logaritmos se insurreccionaban en masa contra su agotado cerebro. Nunca jamás los pudo dominar. Siempre necesitó de un ayudante para que realizara operaciones accesibles a cerebros mucho menos fecundos, pero más sencillos. Aunque Edison asombró en muchos sentidos al mundo, pues lo llamaban mago por su capacidad de concebir ingenios insólitos, es probable que su invento más útil para la humanidad y el más importante haya sido el de la bombilla eléctrica. Empero no hay que ser injusto con sus predecesores. En cuanto a la electricidad, era una fuerza de la naturaleza ya descubierta, y por lo demás varios científicos ya habían trabajado en la misma dirección que Edison, hasta llegar a resultados brillantes pero imposibles de producir masivamente. Edison mejoró la bombilla introduciéndole el filamento de carbón, que le dio durabilidad, permitiendo de esa manera su industrialización y comercio. Mozuelo, despierto y emprendedor, Edison se lanzó a la vida vendiendo periódicos en un tren. Como se verá, la única novedad que su mente se esforzaba por improvisar era en aquel entonces el almuerzo del día siguiente. Norteamérica era en sí una trépidamente maquinaria industrial. Todos los días aparecían nuevos inventos, aparatos maravillosos, y había plata para pagar a los esforzados pioneros del progreso. Semejante ambiente tenía que ganar
para la causa de la ciencia y cientos de miles de cerebros magníficamente dotados, desde luego entre ellos se contaba Edison, quien comenzó modestamente construyendo un laboratorio juvenil en un vagón. Pasó después de ser oscuro telegrafista, en todo caso era un ascenso. Completó el azaroso itinerario con un periodo de hambre y desempleo, para terminar casi por casualidad en la Bolsa de Valores de Nueva York. Allí tuvo la extraordinaria fortuna de coincidir con el percance que paralizó al servicio de transmisión de cotizaciones y la audacia de ofrecerse a repararlo, cosa que logró, lo cual le mereció quedar en calidad de técnico encargado de mantenimientos, posición desde la cual empezó a relacionarse hasta que alguien le puso $40.000 a cambio de unas cuantas patentes, capital que bien administrado le bastó a Edison para instalar una primera fábrica. Cuando tenía 6 años, Thomas Alva tuvo el privilegio de ver a una pata incubando sus huevos. Transcurrido un tiempo, quedó maravillado al ver cómo los paticos salían del cascarón. Al día siguiente, el niño desapareció de la casa. Se inició pues una intensa búsqueda. Su bobalicona figura, a despecho de los esfuerzos de sus angustiados padres, parecía haberse esfumado hasta que al fin lo encontraron después de ocultarse. Edison había hecho un gran nido y llenándolo de huevos de pata y de gallina, se había puesto de cuclillas sobre el esperando ansiosamente el momento en que se rompieran los cascarones. Veamos cómo el propio Edison nos cuenta la forma en que su fama de inventor se fue convirtiendo en leyenda. Me río ahora, cuentan las notas de su autobiografía, de un hecho que en su día no me pareció nada divertido. Uno de los chicos vino a mi laboratorio y como no pudo verme ni sacar de mis socios informe alguno deslumbrador, se marchó a su casa, tal vez algo molesto, y escribió una historia de su propia cosecha. Contó en estilo lúcido y descriptivo que dentro de muy poco iba yo a exponer una nueva e ingeniosa camisa que servía por lo menos 12 meses sin necesidad de lavarla, o más si se usaba económicamente. La pechera de tal camisa se componía de 365 capas de cierta sustancia fibrosa, cuya composición solo era conocida del inventor, y cada mañana al ponerse uno la camisa no tenía sino que arrancarle una capa, con lo cual quedaba renovada la pristina blancura de la pechera y se obtenía prácticamente una camisa nueva. El reporter añadía que yo mismo gastaba estas camisas y que consideraba este invento como lo más notable de cuanto había realizado. Y sucedió que este cuento lo reprodujeron unos 500 periódicos en los Estados Unidos, y lo más raro del caso es que casi todos los lectores lo creyeron a pie juntilla. Todos parecían ansiar la posesión de una de estas camisas, y bien pronto empecé a recibir centenares, millares de pedidos diarios de ellas, procedentes de toda la nación. Pero ¿cómo? Saliéndonos de esta anécdota, ¿cómo llegó a idear el fonógrafo? Una de las grandes desventajas del Homo super sapiens del siglo XX es el haber perdido, no digamos ya la capacidad, sino hasta el derecho de maravillarse. Por ejemplo, convivimos con una máquina que habla y no nos admiramos. Por el contrario, a Edison le debía costar un tremendo esfuerzo de imaginación inventar el fonógrafo. Admirable vuelo de la fantasía unido a un tesón magnífico. Edison tuvo que superar muchas dificultades técnicas para llegar a concluir, tras un arduo trabajo, que su descabellada idea sí era realizable. Su obra fue todo un proceso a la
más bien largo y gris, en el cual los ayudantes de Edison jugaron un papel muy importante. ¿Qué otras cosas inventó este gran hombre? Si la máquina de escribir puede ser producida hoy en masa, se las debemos a Edison, lo mismo que el mimeógrafo y ciertas variedades de motores, sistemas para la conservación de frutas, el estereoscopio, el megáfono, el reóstato de carbón, la aguja magnética y entre otros inventos, el papel parafinado para envolver los bombones y chocolates. Con esta modesta lista no hemos agotado la increíble serie que comprendía las 1500 patentes que Edison reunió en el periodo más creativo de su vida. ¿Qué papel tuvo en la creación del teléfono? Mucho nos preguntamos. De nuevo, el inquieto Edison se le puede atribuir más que el mérito del inventor, el del habilidoso capaz de mejorar sustancialmente la obra del genio. Realmente, con justicia, el teléfono es útil gracias a él, y no al famoso Alexander Bell, porque el aparato de este último no era capaz de comunicar a grandes distancias, siendo su utilidad práctica aún muy reducida. Además de hacer cambios importantes en el modelo inicial, Edison agregó al telégrafo el micrófono, con lo cual lo convirtió en uno de los medios de comunicación humana e industrial más eficaces de la vida moderna. Edison se casó con una de sus obreras, mujer bella, austera y fiel. El matrimonio fue impecable hasta que el inventor enviudó. Varias veces se ha hecho y se ha dicho, como Edison, la noche de bodas, se olvidó de su desconsolada esposa para laborar hasta la madrugada en su taller. Esto es absurdo. Sea como sea, Edison desvirtuó el chisme rotundamente al traer al mundo 3 saludables retoños, y lo verdaderamente hilarante es que el mago se tomó el asunto muy a pecho, con sincera indignación, convirtiéndose en una especie de propagandista de su idoneidad matrimonial. Por lo demás, no puede menos que causar una sonrisa al ingenuo, pero meritorio, empeño del científico en borrar la estereotipada imagen con que se ha querido caracterizar a los inventores, al pintarlos como flacos, abstraídos y un poco despreocupados por las cosas materiales. Edison era y quería ser todo lo contrario, un muchacho sano y recto, un buen campesino norteamericano. Las cosas importantes nunca tienen un solo precursor. Colón descubrió para todos los efectos a América. No obstante, otros llegaron antes que él. Lo mismo sucedió con el cine. Desde comienzos del siglo XIX, geniales intuitivos, principalmente de Francia y los Estados Unidos, venían acercándose al cine. Probablemente sin saberlo, Edison y una pareja de investigadores franceses, los hermanos Lumière, tuvieron el momento culminante de ese proceso. Si hemos de ser justos, tendremos que admitir que fueron estos últimos quienes le dieron fama al séptimo arte. En cambio, Edison solo puede aparecer como ilustre predecesor por su invento, que consistía simplemente en pasar fotos a determinada velocidad por una mirilla. Los hermanos Lumière, Augusto 1862 y muere en 1954, y Luis, que nace en 1864 y 1948, estos hermanos Lumière, especialmente este último, se basaron en los anteriores avances hechos en cuanto a la fotografía en movimiento. No obstante, es indudable que les cabe a ellos el mérito de haber descubierto propiamente el séptimo arte. Luis Lumière descubrió en los siguientes términos la diferencia entre su invento y el kinetoscopio de Edison. Hacia el año
1893 se vieron aparecer en Francia aparatos inventados por Edison, llamados kinetoscopios, y que mostraban a espectadores aislados largas series de fotografías que se sucedían a intervalos muy cortos, realizando así la síntesis del movimiento. Pero la película sobre la cual se había tomado las fotografías estaba animada de un movimiento continuo a cada prueba, para dar una impresión neta, y no debía ser vista más que durante un tiempo muy corto, inferior a 1/7000 de segundo. En tales condiciones, la iluminación era evidentemente muy débil, y en consecuencia las escenas carecían de profundidad. 30 pruebas por lo menos son necesarias para dejar en el ojo una impresión de continuidad suficiente. Nuestro cinematógrafo no tiene esos defectos, pues permite disminuir el número de pruebas a 15 por segundo y mostrar mediante su proyección en una pantalla escenas animadas. La profundidad sobre la cual se puede fotografiar objetos en movimiento no está ya limitada, y se llega a representar de una manera impresionante la animación de calles y de plazas públicas. ¿Cómo fue que se convirtió en millonario? Cuando allá por 1880 Edison se lanzó a convertir sus inventos en productos comerciables y aprovechó un conjunto de ventajas irrepetibles, entre otras, el poder montar una fábrica partiendo de una modesta inversión de capital y sobre todo el carecer de competencia, pudiendo por lo tanto fijar los precios más lucrativos, lo cual le permitió obtener una elevada tasa de ganancia que además es propia de cualquier industria innovadora durante sus primeros años. En cambio, hoy en día, 100 años después o más, la fabricación de bombillas ofrece uno de los márgenes de rentabilidad más bajos, siendo en la actualidad la producción de computadores la industria de los huevos de oro. Por otra parte, el caso Edison ha servido para alimentar el mito de las oportunidades de triunfo y ascenso, abiertas a todos en la moderna sociedad industrial. Efectivamente, resulta insólito que un modesto hijo de granjeros haya llegado a convertirse en la acaudalada luminaria de la ciencia mundial. Y en realidad, la carrera de Edison demuestra todo lo contrario de lo que se ha pretendido. Una sociedad que le cierra las puertas a todos menos a los superdotados, a los Edison, es eminentemente injusta. Y agreguemos, esencialmente Edison fue el inventor al servicio de la industria, pues la mayor parte de su trabajo consistió en mejorar o hacerle mejoras para lograr la producción masiva de determinado invento. Con esta perspectiva resulta muy fácil comprender por qué fue tan bien retribuido. ¿Cuál fue esa clave de este genio? Pues un semianalfabeto, ¿cómo pudo hacer tanto por el progreso de la humanidad? ¿Cómo pudieron salir de sus manos aparatos tan maravillosos? Algunos afirman que Edison era un inspirado, otros que era un mimado de la casualidad, pero todo esto lo refutó el maestro con su estupenda frase: el genio se compone de 2% de inspiración y un 98% de transpiración. Los grandes méritos de Edison son inseparables de la época en que vivió, con su avasallador desarrollo, su torrente de dinero para todos los talentos y su asombrosa proliferación de máquinas. Si Edison nos regaló la bombilla, la electricidad nos donó a Edison. Si todos nos damos cuenta, en todos los tiempos hay talentos humanos. Unos que surgen por sí solos y sin apoyo hacen historia. Otros que por su apellido hacen historia. Y otros que están escondidos y nunca han hecho historia, y posiblemente la misma sociedad los guardó
los extinguió en un mundo capitalista como el de hoy, hablando de 1909, del 2009, y nos damos cuenta que es más porque baja costos y a la sociedad de hoy no le conviene esos inventores, sino les conviene vendernos la basura ya obsoleta y no bajar costos. Por lo tanto, recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Muchas gracias por tan buenos resultados que ustedes han dejado, todos los historiadores, a manos de hombres que hacen una nueva historia. Muchas gracias.